a grabar y me dicen por favor si estoy transmitiendo, ¿sí? ¿Ahí estoy transmitiendo? Todavía no. No lo veo. A ver, compartir. Ah, ya. ¿Me avisan, sí? Ya. Ahí mero. Ok, muy bien. Bueno, vamos ahora, exponíamos la clase pasada las dos, bueno, la condición respecto a incidencia normal, ¿sí? Respecto a incidencia normal para un conductor perfecto, por ejemplo, y para una situación en donde tienes dos materiales, dieléctrico-dieléctrico, ¿sí? Cuando tienes dos materiales, dieléctrico-dieléctrico, entonces debemos forzosamente de hacer dos consideraciones. La primera es cuando la impedancia de uno es mayor que la de otro y viceversa, ¿sí? Muy bien. Y cuando eso pasa, el coeficiente de reflexión es menor o mayor que cero. Y cuando es mayor que cero, significa que sí hay una onda reflejada y cumple con una condición esa onda reflejada como es incidencia normal, en donde no solo existen la onda incidente, la onda reflejada y transmitida, sino que también se da el caso para dieléctricos bajo esta condición que acabo de describir, en donde una onda, ¿sí?, estacionaria se forme en la interfaz o se genere en la interfaz, que va a ser el producto o el resultado de, de la superposición o de la suma, ¿verdad?, algebraica, ¿sí?, vectorial, perdón, de tanto la onda incidente como la onda reflejada. Entonces va a haber va a haber cuatro ondas: la onda incidente, onda reflejada, onda transmitida y onda estacionaria. La onda estacionaria stands, o sea, no viaja, ¿sí? Simplemente oscila en la frontera. ¿De acuerdo? Sí. Y eso era lo que se exponía. Les voy a pasar estas notas como lo solicitaba Salinas, ¿verdad? Cuando termine también esta clase. ¿De acuerdo, jóvenes? Gracias. De acuerdo. Sí, muy bien. Entonces, lo que sigue hace referencia ya no a una onda incidente de manera normal a la interfaz, sino toma en cuenta una condición en donde el haz incidente tiene un ángulo respecto a un eje al cual vamos a conocer como eje óptico, por ejemplo, ¿sí? O sea, el tema es incidencia oblicua. Entonces, este tema complementa lo que hace falta respecto a conocer los alcances de este tipo de configuraciones, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que a partir de este arreglo experimental, por ejemplo, voy a regresar un poco, que a partir de este arreglo experimental, que es el que hemos estado trabajando constantemente a lo largo de este tema, a lo largo del desarrollo de este tema, era posible obtener información de nuevos materiales a partir de uno conocido y de las propiedades de las, ¿sí? Hasta donde llevamos, yo creo que lo único que podemos obtener ahorita es información de un nuevo material adicional, siempre y cuando la configuración sea incidencia. ¿De qué tipo, Joel? Normal. Normal, ¿sí? Muy bien. Información de las, Joel, podemos obtener. Pues el cambio en la amplitud. Nada más el cambio en la amplitud, ¿no? Pero más allá de eso, no, ¿verdad, Joel? No. No. O sea, una información respecto a omega, una información, o sea, el color de las que estamos utilizando para el experimento, una información respecto a la polarización de incidencia de ese haz
con cierto ángulo incidente, ¿no? Eso no lo podemos al momento, ahorita no podemos dar información adicional al respecto, ¿no? Y es precisamente la motivación de esta clase, poder complementar toda la información que ya sabemos a partir de una configuración de incidencia oblicua, ¿sí? Y que nos dé información, las nuevas ecuaciones, de cómo es el estado de polarización que tiene el haz incidente. Y creo que cuando lleguemos a eso, nuestro sistema va a estar lo suficientemente completo para dar información muy, muy rica respecto a todo el arreglo experimental y todas las variables que están en juego. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Sí, claro. Muy bien. Entonces, pues podemos empezar, si gustan. ¿Sí? Dejar de compartir mi video. Y ya estoy grabando, ¿verdad? Sí, ya. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a considerar ahora un caso más general, ¿no? Vamos a considerar qué es el bosquejo por aquí. Suponga que tenemos estos dos medios, ahorita los definimos. ¿Sí? Esto no me salió tan... Más o menos. Ya sabemos que esto que está aquí es la interfaz, ¿verdad? Decíamos que la onda se propaga. Bueno, vamos a marcar primero un eje. Ahí lo tenemos. Ese eje que dibujé es el eje el que yo nombro óptico. Este va a ser el eje Z. Y por acá teníamos al eje X, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Si más no recuerdo. Entonces la idea es suponer que tenemos un haz incidente que tiene cierto ángulo, ¿sí? También que se refleja y se refracta, ¿sí? Entonces aquí va a haber un ángulo de incidencia, un ángulo con el cual el haz se refleja y un ángulo con el cual el haz se refracta al pasar al medio 2, ¿no? Sería teta transmitido, ¿sí? Obviamente esto que está aquí podría ser un vector normal a la superficie, ¿sí? Y por acá voy a tener a un vector de onda. ¿Sí, muchachos? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Y por acá, ahí está, ¿no? ¿Sí? Quise poner los dos de diferente color los dos medios de diferente color, pues para hacer referencia que son dos medios diferentes, ¿no? Este sigue siendo mi medio 1, este sigue siendo mi medio 2. Otra vez, la diferencia respecto a todo lo que ya hemos analizado es que ahora el haz incidente tiene incidencia oblicua. La interfaz es justo en z igual a 0 y el primer medio pues tendrá ciertas propiedades que podrán definirlo como su permitividad, su permeabilidad y su conductividad. El medio 2 también. Ahí tenemos, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa podemos decir? Podemos suponer que inicialmente ambos, ¿verdad? Los medios no tienen pérdidas.
¿sí? Y podemos suponer que la onda es una onda plana, incidente, y alguien me dice la expresión general o la expresión para una onda plana incidente, por favor, ¿de qué forma es? Es E como función de R, T, ¿de qué será igual? Salinas, Es la amplitud a ver, por, sería E, otra vez, R, T, es es su amplitud, es su amplitud por el coseno de la fase por un vector en la, que sería sí, K.R, ¿verdad? k.r menos omega t, así es. Exacto, menos Por omega un T. vector, sí, Sí, por así un está bien. vector de unitario. No, así está, así vamos a dejarlo. Y sería esto también, pues, la parte real de E0, ¿sí? E a la J, igual lo mismo, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Salinas? Sí, la misma fase. Misma fase, ¿no? No tenemos por qué cambiarla. Muy bien, ¿qué más podemos decir de esta onda plana uniforme? R, lo estamos desglosando porque los vamos a usar, ¿no? R, ¿a quién es igual? Cantero. X a X, Cantero. Perdón, bueno, un poco perdido. ¿Por qué? No, sí, está bien. Ayer, Más Y a Y más Z, Z a Z. ¿Sí? Esta R, pues es el vector posición, ¿no? Sí, obviamente. Ok. K, de la misma forma, es K sub X a X. Más K sub Y a Y. KZ a Z, ¿verdad? Ahí está. Y esta K, pues no es otra cosa que el vector de propagación. ¿Sí? O número de onda, ¿verdad? ¿Sí, verdad, muchachos? ¿Sí, Axel? Deme un segundo. Es el vector de propagación y el número de onda. ¿Sí? Lo hemos estado trabajando siempre de esa manera, ¿no? Sí, perdón, doctor, es que me estaban hablando. Ah, ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la magnitud de K, ojo aquí, por favor. La magnitud de K, vector de K, ¿verdad? La magnitud del vector K es la que debería estar relacionada con la frecuencia angular y con algunas otras propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que es la relación de dispersión, ¿sí? Ya. Con esta omega, ¿no? Debe ser proporcional a esa omega. ¿Se acuerdan de esa relación? Joel, que sería K cuadrada, KX cuadrada, cuadrada. ¿Y esto qué sería igual? Joel, La estoy buscando. No la recuerdo, sí. déjame buscarlo yo también.
Aquí está, mira. Sí, justo está en la... bueno, ese es beta, ¿no? Más bueno, no sé. Ahorita vamos a ver, voy, ¿eh? Sí, encontré otra expresión ya. La compleja, ¿verdad? No, mira. Esta magnitud de K, que es Kx al cuadrado, K más K sub y al cuadrado, K sub z al cuadrado, debería estar relacionado debería ser igual a la ecuación de dispersión, que sería omega. A ver, déjame poner bien esto. Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué entonces beta eso forza a que beta sea igual a K, ¿verdad? La magnitud de K, vector, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces esta condición va a ser posible, ¿sí? Para medios sin pérdidas. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? O sea, K, ¿sí? Esencialmente es beta para medios sin pérdidas. Y es lo que vamos a tomar en cuenta más adelante. ¿Sí, Axel? Sí, claro. Muy bien. Ok, hasta ahí. ¿Alguna duda, muchachos? Salinas, ¿todo en orden? Sí, todo en orden. Todo en orden. Muy bien. Entonces, otra cosa es que vamos a encontrar, ¿se acuerdan? Las relaciones para E y luego para H, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces, de esta manera, la forma, por ejemplo, la forma general, ¿sí? De esta ecuación, ¿sí? Con la forma general de la expresión general de E, ¿sí? Las ecuaciones de Maxwell, o sea, considerando esto que hemos escrito aquí, las ecuaciones de Maxwell para una región libre de fuentes o libre de cargas, ¿cómo se reduce? O sea, para una región libre de cargas o de fuentes, pues básicamente K cruz E, ¿a qué tendría que ser igual? Joel. Estoy pensando. De las ecuaciones de Maxwell, ¿eh? Mira, revísalas. Omega mu H. Y K cruz H, ¿a qué sería igual, Joel? Algo muy parecido, pero Sí, pero ¿por qué con K y no con el operador Nabla? bueno, si te das cuenta, K es el vector de posición, es el vector de propagación de la onda, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Ok, sí, tiene que ser la dirección del campo En magnético. H, ¿no? ¿Sí? Ajá. En este Y caso, entonces K este que es igual. tiene que ser un factor multiplicado por el campo eléctrico. Exacto. ¿Quién es ese factor? También es omega. Y si para H fue mu, para E es Epsilon. la permitividad, E, nada más que es negativo, ¿no? ¿Sí? Sí. También, de esta forma, sigo ahí, Joel, contigo, ¿no?
K.H, ¿a qué es igual? K producto punto H. Ahí voy. ¿Cómo deben de ser K, E y H, Joel? Son ortogonales, entonces debe ser 0. Cero. Igual que para el campo eléctrico. Entonces lo mismo para el campo eléctrico, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Los demás? Axel, ¿todo bien? ¿Iván? Sí, todo Sí, bien, ya todo le voy bien. agarrando. Básicamente estamos mostrando lo que dice Joel, que E, H y K, ¿verdad, Joel? Son mutuamente ortogonales, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Joel? Sí. Ok. Sí, muy bien. Ahora, vamos a suponer que E y H, siendo ortogonales, ¿verdad? Mutuamente ortogonales, caen en el plano. En el plano, perdón, de incidencia, ¿no? Bueno, en el plano, ¿no? ¿Sí? Estamos suponiendo todo esto de tal forma que K punto R, pues va a ser KXX, ¿sí, verdad? Sí. Más KYY más K sub Z, Z, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto da como resultado un vector o es qué cosa, Salinas? Es un escalar porque es un producto punto. Ok. Entonces, ¿qué otra cosa? H de aquí, H tendría que ser igual, o sea, si me lo llevo para acá, H tendría que ser igual a 1 sobre omega mu, K cruz E, ¿cierto? ¿Sí? Y esto tendría que ser igual a este que está aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa relación de E y H a través de la impedancia? ¿Sí, muchachos? ¿Sí, Iván? Sí, lo estoy viendo. Esto siempre lo hemos trabajado, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. Fíjense, voy a volver a la figura. ¿Sí? Vuelvo a la figura. Y entonces, el vector de propagación de K. ¿Sí? Vean el vector de propagación de K, cualquiera, ¿verdad? Y el vector de propagación, perdón, y el vector AN, ¿sí? Que es el vector normal, bueno, unitario normal a la interfaz o a la superficie, ¿no? ¿Sí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué definen? El vector de propagación K y el vector unitario normal, como están ahí dibujados. ¿Un plano? Definen el plano, en este caso pues sería el plano de incidencia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, de acá voy a decir que
que AN y K definen el plano de incidencia. Caso. ¿Sí? Entonces, el ángulo, voy a hablar de KI, el ángulo θi entre K y AN será el ángulo de incidencia. Y el ángulo, y así θr y así θt. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Y también otra cosa que no ha cambiado es que en el medio 1, ¿cuántas ondas hay? ¿Cuántas ondas tiene? ¿Cuántas ondas soporta? La Solo onda dos, la incidente y la reflejada. y el medio 2, Una, la la transmitida. transmitida, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de, bajo estas consideraciones, sabiendo quién es K.R, ya vieron que K.R, ¿dónde lo puse? Era esto que está acá. Bajo todo eso que acabamos de decir, me dicen por favor cómo es el EI. Sería un EI0. ¿Coseno de quién? ¿Quién era K.R? Salinas, ¿lo dictas? Era KX, X más Sería K, K, más K sub Y es por Y, subíndice XX, ¿verdad? ajá, Más K más sub K sub I, Y por Y, Y, más más K K sub IZ Z, por Z, Z, menos, vean cómo está este menos, ¿qué cosas, Salinas? omega T. Sería omega I T. ¿Sí, Salinas? Sí, porque hablamos del incidente. Del incidente. Vamos ahora a hablar del reflejado. ¿Me lo dictas, por favor? Sería E, R, sería Sub igual a R, E, R0, sub R0 por el coseno de paréntesis K sub RX X más K sub RY por Y más K sub RZ por Z menos omega R por T. ok. Y también, por favor, T. Coseno de K, K sub T0 por K T, sub X, TX X, por X más K sub TY por Y más K sub TZ por Z menos omega T por T. ahí están, definidos, ¿verdad? ¿Qué decíamos en la frontera? ¿Qué pasaba? ¿Quién más me puede ayudar? Cantero, ¿todavía sigue por aquí? Sí, pero no entendí la pregunta. Sí, o sea, ¿qué consideraciones deberíamos de hacer en la frontera? ¿Sí? Respecto a las componentes tangenciales y estas cosas, ¿no? O respecto al campo, ¿qué decíamos de la frontera? De los campos ahí. ¿Cómo son los campos tangenciales ahí? ¿Cómo eran, Axel? Habíamos dicho que tenían que ser continuos. Exacto. Las componentes. Los componentes tangenciales de deben ser continuos, ¿no? En la frontera.
Ahí está. ¿Sí? De esta forma, I en Z igual a 0 más R en Z igual a 0, forzosamente tienen que ser ET en Z igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y hay algunas condiciones que pueden satisfacer pues esto que acabamos de decir. ¿Sí? Por ejemplo, que las frecuencias sean iguales. ¿Sí? Que los componentes, por ejemplo, KIX, sea igual a KR sub X, esto sea igual a KT sub X y esto sea igual a KX. Igual para allá. KI en Y, KR sub Y, KT, ¿de acuerdo? ¿Sí, muchachos? Esto obviamente expresa la condición A, que la frecuencia que llega no cambia, ¿no? No cambia, o sea, es la misma frecuencia. El A se refleja con la misma frecuencia angular y se transmite igual con la misma omega. ¿Sí? La frecuencia no cambia. La frecuencia no se altera o modifica, ¿verdad? No se altera en la interfaz. Y para R y ET. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos decir? Para B y para C, para estas condiciones para B y para C, ¿qué podemos decir? ¿Qué se podrá decir para B y para C? ¿Sí? Fíjense, esto ya tiene que ver con las componentes tangenciales, ¿verdad? ¿Sí, verdad, muchachos? O sea, las componentes tangenciales de los vectores de propagación son continuos, deberían ser continuos. Ahí está, son continuos. Ok. ¿Sí? Y entonces a esta igualdad o a esta condición, de ahora en adelante la vamos a llamar, es una condición de amarre de fase. ¿Sí? ¿Sí? En otros, sí, en inglés la conocen como phase match. Phase matching. Coincidencia de fase o amarre de fase. O sea, hay una condición física, geométrica, en la que las fases de todos los haces involucrados, R y T, coinciden. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? Cuando eso pasa, ¿dónde están? Estas componentes tangenciales de los vectores propagándose en los medios, que sería el incidente, el reflejado y el transmitido, ¿sí? Son continuas y se pueden expresar de esta forma. Y al expresarla de esta forma, otra vez, decimos que su
fase se amarra o que hay una coincidencia en la fase de cada uno de ellos. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, Iván? Sí, sí, sí. Esto condiciona a que, si lo ven, todos los vectores entonces de propagación que serían KI, ¿verdad? KR y KT deberían de caer en el plano, ¿sí? De incidencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces voy a regresar otra vez a la figura y me gustaría, ¿verdad?, que vieran que yo puedo proyectar, perdón, vamos a proyectar así. ¿Qué otra cosa? Vamos a proyectar para acá. Uy. Y vamos a proyectar aquí así. Entonces, este ángulo, ¿quién es, Joel? Teta I. Teta I, ¿no? Alterno interno. Entonces, la componente, ¿cómo se va a llamar, Joel? Se va a llamar Coseno. KIZ, ¿verdad? Ajá. Bueno, voy a ponerlo más abajo. Se va a llamar KIZ, que debería ser igual a ¿qué cosa? A KI. Ajá, ¿Sí? el coseno de teta. KI, coseno Ujú. de teta I, ¿no? Sí. Pero K para medio sin pérdidas, ¿quién era? Joel. Beta, ¿no? Ajá. Sí, o sea, KI va a ser igual a beta 1. ¿Sí? Entonces yo puedo expresar que KI Z sea igual a beta 1 también, coseno de teta I. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces, esta componente de acá, ¿quién es, Joel? Beta 1, Ajá, el seno de teta I. seno de teta I. Ahora vámonos para las reflejado, Iván. Sí. Entonces, ¿este ángulo quién es? Igual teta R. Teta R. Muy bien. De esa forma, esta componente, ¿quién es? Iván. Sí, pues va a ser también beta, ¿no? Beta R, supongo. O beta 2. No, beta Coseno 2. de... No, espera. Ajá. Tenemos dos medios, medio 1 y medio 2. Ah, cierto, no es por onda. Sí, es beta 1 también. Entonces, Por que el podría coseno ser, de... KRZ, ¿no? Esto sería KRZ igual a beta 1, exactamente. ¿Quién? El coseno de teta R. Coseno de teta R. De esta forma, esta componente acá, ¿quién es, Iván? Igual beta 1, seno de teta R. Seno de teta R. Vamos con Axel, la transmitida. ¿Sí? Sí, Voy a poder expresarlo también así, mira. ¿Sí? sí, claro. ¿Quién es esta componente? Sería KTZ. KTZ igual a Es beta 2. beta 2, exactamente. Coseno de teta T. Seno de teta T. Ahora, esta componente, por favor. Sí, es B2. Seno de teta T.
Y obviamente aquí, este sería K sub R, perdón, igual a beta 1, ¿verdad? También. Y este de acá tendría que ser KT igual a beta 2, ¿verdad, Axel? Sí. Más, pues ahí, más o menos ahí los tenemos, ¿no? Ok. Entonces, ojo, hemos considerado que estas condiciones que nombrábamos, perdón, estas propiedades a partir de las conclusiones que decíamos, condicionan a que nuestros vectores de propagación, ¿verdad? Caigan en el plano, ¿no? Sí, de incidencia. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos condiciones, la B y la C, ¿sí? Me dejan expresar a partir de lo que yo ya sé aquí, que, fíjense, KI o beta 1 seno de teta I, ¿sí? Debería de ser igual a KR seno de teta R, ¿no? Y que también KI seno de teta I también debería ser igual a KT seno de teta T, ¿cierto? Ahí aquí está, miren. ¿Sí? Sí. Ya tenemos. Vamos a ponerlo por acá. Sería KI seno de teta I debería de ser igual a KR seno de teta R. Y KI seno de teta I también debería ser igual a KR, no, perdón, a KT seno de teta T. ¿Sí? Ojo aquí, teta R es el ángulo al cual el haz se refleja. Y teta T es el ángulo al cual el haz transmitido pues se transmite. ¿Sí? ¿Qué otra consideración podemos hacer? Que KI es igual a KR, ¿verdad? Y que esto es beta 1 y que KT pues es KT y esto tendría que ser igual a beta 2 y que entonces beta 1 debería de ser omega la raíz de mu epsilon, por lo tanto sería omega la raíz de mu 1 epsilon 1. No puse omega 1 ni omega i, dado que estoy suponiendo que es omega por esta condición. ¿De acuerdo? Bueno. Y acá vamos a poner que esto es igual a omega mu 2 epsilon 2. ¿Sí? Vean cómo esto condiciona a que, por lo tanto, teta i sea igual a teta r. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos sustituirlo, ¿verdad? ¿Lo sustituimos? Claro. O sea, sería, por ejemplo, voy a agarrar esto que está acá. Sería omega y acá sería bueno, mejor voy a agarrar este de acá. Tiene un poco más de sentido.
Aquí sería 2. Seno de teta t, ¿verdad? Entonces, seno de teta t sobre seno de teta i tendría que ser omega ¿Todo bien hasta ahí? Y esto entonces es pero yo sé que la velocidad de la onda es omega sobre k, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, si no quito, ¿qué otra cosa sé de aquí? Que también, el índice de refracción, no es la impedancia, es el índice de refracción. ¿Sí? Es c sobre la velocidad, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Sí. Sí, ¿verdad? Y que la velocidad, pues sería, por ejemplo, n1 tendría que ser c sobre, no, por, ¿verdad? Perdón. C por la raíz de 1 epsilon 1. Y n2 tendría que ser c que multiplica, ahí está. ¿Sí? Esto es índice de refracción, ¿no? Sí, por lo tanto, el seno de teta t sobre seno de teta i tendrá que ser igual a ¿qué cosa? A los índices, ¿verdad? Sí. ¿Sí? O sea, yo puedo despejar este que está aquí. ¿Verdad? Y que sea n1 sobre c o n2 sobre c. Sí, pero las se eliminan, ¿no? Y entonces tendría que ser esto n2, no, n1 sobre n2, ¿verdad? Sí. Sobre n2, de tal forma que n2 por el seno de teta t se iguala n1 el seno de teta i o viceversa, ¿no? Que n1 el seno de teta i se iguala n2 el seno de teta t, ¿verdad? Esto es conocido como la ley de Snell. Ley de Snell. ¿Sí? Y obviamente los que juegan un factor importante son los índices de refracción y los ángulos, ¿verdad?
¿Sí, muchachos? Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces, vamos apenas calentando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, aún así, y considerando a incidencia oblicua, aún así, todavía no tenemos información. O sea, ya tenemos información en términos de los índices de refracción, en términos de las impedancias, ya lo hemos hecho, casos normales, incidencia normal, incidencia oblicua, y aún así no tenemos información sobre la polarización, la orientación a la cual incide el haz. ¿Sí? Respecto al plano, en este caso sería el plano XZ, ¿verdad? XZ. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar dos tipos de orientación del campo. Uno en donde es paralela, por ejemplo, que es, por ejemplo, puede ir el campo así, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro donde es quizá perpendicular, ya sea que vaya así o que vaya así, ¿cierto? ¿Cierto? Jóvenes, ¿cómo van? Sí, sí le cachamos. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de hacer el primer caso hoy. Es el caso en el que el campo es paralelo, ¿sí? Al plano XZ. ¿De acuerdo? El caso en el que el campo es paralelo al plano XZ. Pues voy a tener que dibujar todo otra vez. Que acá ya está pues, bastante ocupado, ¿no? Ok. El 1. Este el otro, ¿no? Es más pequeño. Eso menos. Ok. Entonces, este es la interfaz. Este es Z, les decía. Y este es X. ¿Sí? El haz llega de esta forma, con un ángulo que la está, con un ángulo incidente, con una velocidad incidente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a poner así. Forma. Y esta otra forma. Hay un cambio ligero. Muy bien. Entonces este va a ser EI, es paralelo, ¿verdad? Que debería estar H apuntando hacia nosotros y por acá KI. ¿Sí? Luego, por acá debería estar
el campo reflejado. H ahora metiéndose a la pantalla. Y KR. ¿Sí? Este es HI, HR. ¿Sí se entiende el bosquejo? Sí. Este de aquí es teta T. Entonces, este será E sub T. H sub T. Yéndose, perdón, yendo hacia nosotros y K sub T. Ahí está. Entonces acá tenemos medio 1, medio 2. ¿Sí? Y esta es la interfaz. Esa es la interfaz. Muy bien. Voy a hacerlo para 1. ¿Sí, jóvenes? ¿Siguen aquí? Sí, sí. Sí. Veamos. Vamos a agarrar el as incidente. Obviamente este es teta i, ¿verdad? Vean. Tenemos... voy a dibujar a... Perdón. ¿Qué es este? Ah, perdón. ¿Sí? Ahí está KI, ¿verdad? Pero acá va a estar I, ¿cierto? ¿Sí, jóvenes? Mm, Más o menos, ¿no? Me falla un poco la... Obviamente E y K son perpendiculares, ¿no? sí. E y K son perpendiculares. Fallan un poco los bosquejos. De tal forma que este... ¿Qué ángulo es este? ¿Qué ángulo va a ser ese? ¿Será también teta i? Teta I. Ok, sí. Les digo que me fallan un poco los bosquejos, entonces la visualización puede ser un poco confusa, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que E y K y H son mutuamente ortogonales, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ya con eso es más que suficiente. ¿Sí? Y podemos, fíjense, podemos hacer el transmitido. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? Y por acá tendría que estar, o sea, lo puedo proyectar hasta X, o simplemente X lo puedo acercar aquí, ¿no? Sería lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Puedo hacer
Puede ser algo así, ¿no? Perdón. Puede ser algo así, ¿verdad? De tal forma que este ángulo, ¿ahora quién es? Teta T. Teta T. Teta T. Y obviamente este es ET y ya las demás componentes, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a basarnos en el primero. Y ustedes les pediría, por favor, que en su documento detallen bien estas proyecciones, estos triángulos, ¿sí? Hagan bien sus bosquejos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí, muchachos? Sí, sí, sí. Por favor, ¿sí? O sea, sí quiero ver los bosquejos bien hechos. Ok. Entonces, E y S. E y S. O sea, el campo, les recuerdo, cae en el plano XZ, ¿no? ¿Sí? Y vean cómo la componente, bueno, el campo es paralelo, tiene una, a este plano, ¿sí? Se va oscilando de esta forma, ¿no? ¿Cierto, muchachos? Bueno, por favor, ¿a qué sería igual a E y S, Alan? Iván, perdón. Pues primero un I0, ¿no? E y 0. Y debe venir un coseno de... Sería coseno de teta i, Ajá, ¿sí, verdad? sí. Coseno de teta i déjame tratar de hacerlo mejor. AX, ¿verdad? Sí. Y luego, menos seno de teta i, ¿verdad? Ujú. En Z, ¿no? S. En Z, exactamente. Voy a quitarlo, voy a hacerlo para atrás. Y sería, bueno, un poquito más para atrás. ¿Sí? Sería E a la menos J beta 1, ¿verdad? Sí. Ahora K. ¿Ya viste? Ujú. Sería Que es pues X, solo X, ¿no? Ajá. seno De teta I. de teta i más Más Z, ¿no? Igual del Z seno de teta I. coseno, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A ver. Más Z coseno de teta i. Ojo, en los bosquejos que me hagan en sus documentos respectivos, quiero que se identifiquen bien todas las componentes de los triángulos que van a proyectar, ¿no? En cada bosquejo. ¿Sí? Un poco como yo lo hice acá.
Lo pueden hacer aparte. O sea, pueden haber dejado el bosquejo de manera original y por acá hecho un triángulo por afuera. Por acá haber hecho lo otro. Y aquí haber puesto, y que no se vea tan amontonado como yo lo hice. De igual forma aquí, pueden haber hecho esto, ¿sí? Acá afuera. Y haber identificado bien sus componentes y que esto quede más claro. ¿Sí, muchachos? ¿Sí, Axel? Sí, claro. Ok. Entonces, fíjate, ahora vamos a hacer referencia a esto que decíamos. Ya está E subíndice IS, Fasor, ¿no? Fasor. Ahora vamos a hacer H y S, Axel. ¿Listo? El HIS, sí. Ok, de aquí viene, ¿eh? Por lo tanto, H y S tendría que ser igual. Pues va a haber la amplitud del IS 0 Y sobre 0, la impedancia. impedancia 1. Sí. Y entonces, ¿Aquí tendríamos cosenos y senos o no? ¿No, verdad? no. Ah, entonces directamente ponemos E el E, los menos JB1, menos J beta 1, beta 1, sí. Y lo que X es seno de teta I. más Z coseno de teta I Y esa Y porque entra. Bueno, esa sale. es AY. Exactamente. Ok. Muy bien. Entonces, bajo las mismas condiciones de tener los bosquejos, tener las componentes de esos bosquejos, ¿sí? Salen ERS y HRS, E sub TS y H sub TS. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí sería, ¿cómo sería aquí? El R. Este sería K, ¿verdad? ¿Sí? Y el campo, perdón, algo así, ¿verdad? Entonces, este ángulo es el teta R. Entonces, Salinas, me dices, por favor, HRS, perdón, ERS. ¿Sí andas por ahí, Salinas? No, ¿verdad? Axel o Cantero, ¿quién más anda por aquí? Pues si quiere yo Sí, lo Axel. intentamos. Ok. A ver, ERS, ER0, Va a ser R0, igual en los paréntesis. Y ahora es el coseno de teta R. a ver, espérame, coseno de teta R, coseno, a ver, así, coseno de teta R a X, ¿verdad? Sí. Coseno de teta R a X. Y entonces sería un
Ahí sería, Más. sí, más el seno, igual de teta R. En AZ, ¿verdad? Sí, Y sería el E L, menos J beta 1 también, ¿verdad? Estaremos en el medio 1. sí, Sería X, seno de teta R, X, al momento, X, Es seno de J teta. positiva, ¿no? Porque va hacia el otro lado. ¿Perdón? Esta vez la J es positiva, sino menos porque está yendo en la dirección contraria. Le vamos a poner el menos Z ahí, ¿sí? Ah, ok, sí. Sería X seno de teta R. Espérame. X seno de teta R. Ok, sí, es X seno de teta R, ¿verdad? sí, Y ahora ahí sí sí sería es, menos Z, ¿verdad? sí, menos z coseno de teta R. X seno de teta R menos Z, ahí está. O el coseno de teta R. Y bueno, ahora el H, por favor. Por lo tanto, HRS, fíjate cómo va hacia adentro, ¿no? Entonces es menos, ¿Sí? sí, Sería E, la menos J, B1, lo mismo, ¿verdad? sí, exacto. X, seno de teta R, menos Z, X sería Y. Ahí está esto. Uy, perdón. Ahora, Joel, Sí. el T, ¿verdad? Ujú. Lo voy a poner por acá. ETS, ET0, Joel. Sí, el coseno de teta. A ver, vamos. Coseno de teta T. Sí, ajá. Coseno. ¿No es menos? Mm, según yo, el coseno no, porque va igual hacia arriba como el incidente. Ah, sí, cierto. No lo había visto. Así, ¿verdad? Ujú. Sí. Sería coseno en X, ¿verdad? Sí, en X. Y ahora el Menos sería seno. menos seno, ¿verdad? Ujú. En Z. Sí. Y ahora sería E, A la menos J beta 2. beta 2 es el medio 2. Y Ujú. sería, ¿qué cosa? Eh, igual, ¿no? X seno de teta T X seno de teta T, bien. más Z coseno de teta T. Ok. Más Z coseno de teta T. Y H, por favor. Y H sería E T0. Y este sería sobre eta 2. Sin ser negativo, ¿no? Va hacia nosotros sobre la impedancia 2 Ajá, y el y mismo, ¿verdad? sí, la exponencial. ¿Todo bien hasta ahí? Entonces ya tenemos, ya casi estamos listos. ¿Sí? Ya les recuerdo que beta
era omega, ecuación de dispersión, ¿no? Mu epsilon, la raíz de mu epsilon. ¿Sí, verdad? ¿Sí, muchachos? Sí, Sí. sí. Sí, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿qué otra cosa? Beta es eso, entonces puedo poner beta 1 y beta 2 y entonces omega no cambia. Teta R está forzado a que sea teta I. Las componentes tangenciales de los campos E y H son continuas en la frontera, ya sabemos por qué. Y vamos a empezar el planteamiento. ¿De acuerdo? Entonces eso podemos hacerlo, si les parece, la clase que viene. ¿Cómo ven? Sí, Sí, sale. claro. ¿Sí? Entonces, o sea, la idea es llegar a unas expresiones para gamma y para tau, ¿se acuerdan? El coeficiente de reflexión y el coeficiente de... O sea, la idea es llegar a unas expresiones para el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión, pero cuando pues todo el análisis empezó a partir de que E era paralelo al plano XZ, ¿verdad? ¿Sí? O sea, debemos de encontrar a qué son iguales ahora estos coeficientes. Y cuando encontremos esas expresiones, les vamos a nombrar ecuaciones de Fresnel. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues esa es la idea. Cuando lleguemos también a esas ecuaciones, vamos a graficar cómo evolucionan estos coeficientes en función del ángulo para ciertos materiales, ¿sí? O cómo debe ser la respuesta con ciertos materiales como función del ángulo de los dos coeficientes, tanto el de reflexión como el de transmisión, ¿sí? Y las frecuencias, perdón, los comportamientos de estos coeficientes deberían de ser diferentes si el haz está polarizado de forma paralela al plano XZ o si está polarizado de forma perpendicular al plano XZ, ¿sí? Y es ahí en ese momento cuando podemos discernir, distinguir, ¿verdad? Que tenemos un control experimental, podemos hacer el experimento y si la curva da de una forma y si la curva da de otra forma, manteniendo una condición entre las impedancias o los índices de refracción, yo debería de ser capaz de decir mi haz está polarizado perpendicular o paralelamente a este plano. ¿De acuerdo? Sin saberlo. ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí, Axel? Sí. Muy bien. Bueno, podemos dejarle ahí, dejar de compartir.